Hola compañeros, hoy les hablaré sobre dos temas muy importantes en la computación y la estructura de datos. Uno va a ser qué es un grafo y cuáles son sus tipos, y el otro va a ser qué es un autómata y para qué se utiliza. Estos son muy importantes porque se usan en áreas como redes sociales, mapas, inteligencia artificial, compiladores y sistemas computacionales. Un grafo es una estructura de datos formada por un conjunto de vértices y aristas. Los aristas también son conocidos como nodos, y los aristas son conexiones entre esos dos nodos. Por ejemplo, imaginémonos una ciudad. Una ciudad es un vértice y entre cada ciudad las conecta las carreteras. Esas carreteras tienen los aristas. Y sirve mucho, y más bien se utilizan mucho en Google Maps, Facebook, redes sociales, sistemas de rutas, videojuegos, inteligencia artificial. Un elemento de un grafo, el primero es un vértice, son los puntos o nodos del grafo. Como lo mencionaba, una ciudad podría ser un nodo. Los aristas son las conexiones entre dos vértices, las carreteras que los conectan. Ahora tenemos los tipos de grafos. Existen grafo dirigido. Un grafo dirigido son conexiones con dirección. Por ejemplo, supongamos que de Compostela a Tepic hay una carretera y nada más tiene un sentido. O sea, que nada más puedes viajar de Compostela a Tepic, pero no puedes viajar de Tepic a Compostela. Eso sería un grafo dirigido. Y se usa mucho en redes sociales, flujo de información, sistemas de navegación. Un grafo no dirigido son, es- son como las carreteras con dos sentidos que puedes ir y volver las veces que quieras. Y es muy utilizado en mapas, redes eléctricas y conexiones físicas. Grafo ponderado es donde los aristas tienen un valor o peso. Este peso puede representar distancia, tiempo, costo. En Google Maps, una carretera puede tener un peso dependiendo los kilómetros. Un grafo conexo es aquel donde todos los vértices están conectados de alguna manera. Es decir, existe un camino para llegar de un nodo a cualquier otro. Igual que las ciudades, existen muchas maneras para llegar a X ciudad sin tener una ruta en específico que puede llegar por diferentes lados. Luego tenemos el grafo completo, donde los vértices están conectados entre sí. Un ejemplo sería si hay 4 nodos, cada uno está conectado con los 3 nodos, con los otros 3. Y esta importancia de los grafos nos puede ayudar para resolver problemas complejos, como encontrar rutas más cortas, analizar redes sociales, diseñar circuitos, organizar información. Mm, y hay un uso de algoritmo muy famoso que es Dijkstra, que encuentra el camino más corto entre nodos. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es un autómata. Un autómata es un modelo matemático o máquina abstracta que puede caminar de estado dependiendo una entrada. En otras palabras, es un sistema que sigue reglas y responde automáticamente a ciertos datos. Funciona en estados, entradas, transiciones. Un ejemplo sería un semáforo. El semáforo tiene estados. Los estados son verde, amarillo, rojo y cambia automáticamente de un estado al otro siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, el tiempo. Luego tenemos tipos de autómatas. Los principales son autómata finito
determinista, también llamado AFD. Este tipo es para cada entrada, solo existe un camino posible. Es más ordenado y predecible. Luego tenemos el autómata finito no determinista, también llamado AFND. Aquí puede haber varias opciones de transición para una misma entrada. Es más flexible y para qué se utilizan, son muy utilizadas en la informática. Un ejemplo es en los compiladores, ayuda a reconocer palabras y símbolos en lenguajes de programación. Y en inteligencia artificial para tomar decisiones automáticas, validaciones de datos, como correos electrónicos, contraseñas, formularios. Luego tenemos los videojuegos que controlan comportamiento automático de personajes que podrían llamarse como los bots. Tenemos electrónica y robótica, permiten controlar sistemas automáticos. Y tenemos relación entre grafos y autómatas, que normalmente se representan mediante grafos. Los estados son vértices y las transiciones son aristas. Por eso ambos temas están muy relacionados. Y con esto podemos concluir que los grafos son estructuras que representan conexiones entre elementos y existen diferentes tipos dependiendo de cómo se relacionan los nodos, mientras que los autómatas son modelos que permiten representar sistemas automáticos mediante estados y transiciones. Eh, y sería esto todo. Mi siguiente compañero les hablará sobre los siguientes dos puntos. Entre un nodo grafo y un estado autómata. Y luego vamos a recorrer los tres grandes tipos de autómatas: los autómatas finitos, los autómatas de pila y la máquina de Turing. Al final vas a entender por la clave de esta diferencia. Está en la memoria y en el propósito de cada máquina. Bien, para empezar vamos a ver la diferencia entre el grafo y el estado autómata. A la izquierda tenemos al grafo y a la derecha tenemos al autómata. La primera diferencia que noté es que solo tiene un punto de unión el grafo. Me refiero a que simplemente un punto de conexión que no tiene ni un de dónde empezamos y no tiene un aquí llegamos. Y no tiene ninguna regla de hacer con una entrada. Es solo una estructura. A diferencia de un autómata. Un autómata, en cambio, tiene tres roles muy concretos. Primero hay un estado inicial, que es el punto de arranque marcado con una flecha. Segundo, hay un estado de aceptación, que son los que tienen doble círculo y que significan si terminas aquí la cadena es válida. Y tercero, tiene una función de transición eh, que te dice exactamente qué estado visitar según el símbolo que estés leyendo. Y algo más, el autómata consume una cadena de entrada por símbolo por símbolo. El grafo no hace eso. El nodo es estructural y el estado es computacional. Esa es la diferencia fundamental entre cada uno de ellos. Ahora lo siguiente que vamos a ver es el DFA. DFA, autómata finito determinista. En pantalla ves el ejemplo clásico. Dos estados, Q0 y Q1. Las flechas de entrada apuntan a Q0, ese es el estado inicial. Y Q1 tiene doble círculo. Así que es el estado de aceptación, lo que hace al DFA determinista. Es, es esto para cada estado y cada símbolo posible existe exactamente una flecha. Una sola sin ambigüedad. Si estás en Q0 y lees una A, sabes exactamente a dónde vas. Siempre sin excepciones, eso lo hace muy predecible y muy fácil de implementar. De hecho, así funcionan internamente muchos sistemas en hardware, como los analizadores léxicos de un compilador. La otra característica clave es que no tiene memoria extra. No guarda nada, solo recuerda en qué estado está ahora mismo. Y su límite, los DFA únicamente reconocen las llamadas lenguajes regulares, cosas como cadenas que terminan en AB o números con una cantidad de par de ceros. Son patrones fijos, sin conteo,
arbitrario en el momento en el que se necesita encontrar hasta un número que no conoces de antemano. El DFA no puede, para eso necesitas algo más. Ahora el siguiente es el NFA. El NFA o autómata finito no determinista es el hermano relajado del DFA. Mira el diagrama desde Q0, eh, letra A, salen dos flechas hacia estados diferentes. En una DFA eso sería un error. Viola la regla de exactamente una transición por símbolo. En el FA es perfectamente válido y fíjate cómo esta flecha apunta con la letra elipson. Esta es una transición especial que se ejecuta sin consumir ningún símbolo de entrada. El autómata simplemente salta de esta por su cuenta sin leer nada. ¿Cómo sabe el FA cuál camino tomar cuando hay varias posiciones? No lo sabe conceptualmente, explora todos los caminos posibles al mismo tiempo, en paralelo. Si al menos uno de esos caminos terminan en un estado de aceptación, la cadena es válida. Ahora la pregunta que parece obvia. ¿El ENFA es más potente o poderoso que el DFA, que ya tiene más libertad? La respuesta es no, y eso es lo sorprendente. Se puede demostrar matemáticamente que cualquier NFA puede convertirse en un DFA equivalente que reconoce exactamente el mismo lenguaje. Ambos tienen el mismo poder expresivo, ambos se quedan en los lenguajes regulares. La diferencia es no es de poder, es de comodidad. El NFA es más fácil de diseñar para ciertos problemas y el DFA es más directo de implementar computacionalmente. Son lo mismo. Bueno, ahora vamos con el PDA, que es autómata de pila. El autómata de pila es exactamente un autómata finito al que le pegamos una estructura de LIFO o una estructura de pila. Último en entrar, primero en salir, como una pila de platos. Mira, ¿para qué sirve eso? Para contar de forma anidada. El ejemplo clásico es el lenguaje A elevado a n, B elevado a n, tantos A como B. El PDA apila una ficha por cada A que se lee y desapila una por cada B. Si al final la pila queda vacía, la cadena es válida. Con esto el PDA reconoce los lenguajes libres de contexto, mucho más expresivos que los regulares. Los lenguajes de programación, por ejemplo, usan esa jerarquía para validar paréntesis y estructuras anidadas, pero tienen un límite. No pueden manejar dos contadores independientes al mismo tiempo. Para eso necesitas la máquina más poderosa o más compleja, que es la máquina de Turing. La diferencia con lo anterior es radical. En vez de una pila, tiene una cinta infinita y el cabezal que ves en pantalla solo se lee, también se escribe y puede moverse tanto a la izquierda como a la derecha, sin restricciones. Eso lo hace equivalente a cualquier computadora real. Todo programa que puedas escribir en Python, en C, en Java, en cualquier lenguaje puede ser simulado por una máquina de Turing. Es el modelo teórico de la computación tal como la conocemos. ¿Qué puede hacer que un PDA no pueda? Por ejemplo, reconocer A elevado a n, B elevado a ANC, elevado a n, tres conteos independientes. También puede ordenar, buscar hacia atrás en la cinta, verificar palíndromos con memoria limitada. Hay algo importante que notar: el control de la máquina sigue siendo finito, igual que los autómatas anteriores. El poder no viene del número de estados, viene de la cinta infinita. Reconoce lo que se llama lenguaje recursivamente enumerable, básicamente todo lo que es computable. Ahora, pues una pequeña tabla comparativa. Las columnas de la izquierda y la flecha que sube hacia arriba, poder expresivo de manera a mayor. El grafo no reconoce ningún lenguaje, eso es solo estructura, y ya lo dijimos, es el más débil, entre comillas. El DFA y el NFA no tienen memoria extra, son equivalentes en poder y reconocen lenguajes regulares, son los más simples. El PDA agrega la pila LIFO, con eso se salta algunos lenguajes libres de contexto y puede contar de forma anidada. Y la máquina de Turing tiene una cinta infinita y con eso cubre todo lo que es computable. Los lenguajes recursivamente enumerables, la jerarquía queda así y la lee de izquierda a derecha, con la parte inferior de la pantalla que está aquí abajo. O sea, el grafo es menor que el DFA, igual a NFA, y que es menor al PDA.
que es menor que la máquina de Turing. Cada nivel incluye el anterior y agrega poder. Eso es lo que se llama la jerarquía de Chomsky en la práctica. Y como un resumen final, el nodo grafo punto estructural sin inicio, sin aceptación y sin transición. Estado autómata, unidad computacional, con reglas de inicio y propósito de reconocimiento, DFA a NFA sin memoria, extra lenguajes regulares, PDA, pila LIFO, lenguajes libres de contexto. Máquina de Turing, cinta infinita, poder total y listo.